Mi hijo exigió mi casa. Cuando me negué, su mirada se oscureció. Entonces encontraré otra forma. Esa noche, una camioneta sin matrícula se detuvo frente a mi casa. No creerán lo que sucedió después. Antes de continuar, por favor suscríbanse al canal y escriban en los comentarios qué hora es en su país ahora mismo. La puerta principal se cerró con tal fuerza que mi taza de café vibró contra la encimera. Daniel irrumpió por el umbral como un hombre huyendo de las llamas. Su rostro estaba enrojecido. Con la corbata floja y colgando torcida, ni siquiera se molestó en saludar. Papá, Elena se volvió absolutamente loca hoy por el dinero. Su voz se quebró por el agotamiento. Dice que el vecino acaba de comprar un auto de lujo nuevo, mientras nosotros seguimos atrapados conduciendo ese viejo sedán golpeado. Seguí removiendo el puré de papas, dejando que el ritmo familiar calmara mis propios nervios sobresaltados. Al pastel de carne le quedaban 15 minutos en el horno, llenando la cocina con el aroma a hogar. Hijo, la paciencia forja el carácter. Trabajas más duro que la mayoría de los hombres que conozco. Daniel caminaba de un lado a otro entre la mesa de la cocina y el refrigerador. Sus costosos zapatos de cuero repiqueteaban contra el linóleo que yo mismo había instalado hace 20 años. Es fácil para ti decirlo, papá. Tú no te despiertas cada mañana con una esposa que constantemente te compara con otros maridos. Abrí la puerta del horno, revisando la costra dorada que se formaba en la cena. El vapor escapó en nubes cálidas que empañaron mis anteojos brevemente. Lo principal es que esos hermosos nietos están sanos y alimentados. La salud no paga la escuela privada. Daniel se desplomó en la silla donde se había sentado para miles de comidas familiares. Elena quiere todo lo que tienen los vecinos. Auto nuevo, renovación de la cocina, vacaciones a Europa. Poniendo 2 platos sobre la familiar mesa de roble, estudié el rostro de mi hijo. Las líneas de preocupación se habían profundizado alrededor de sus ojos desde la Navidad. Su madre habría reconocido esa expresión particular de derrota. ¿Qué provocó la discusión de hoy? La mamá de Sofía la recogió en un auto eléctrico de lujo. ¡Un auto eléctrico de lujo, papá! La risa de Daniel no tenía humor. Elena pasó toda la tarde investigando cuánto costaban. Luego anunció que no estoy proveyendo lo suficiente para nuestra familia. Saqué el pastel de carne del horno, su superficie perfectamente caramelizada. Tu esposa olvida que las cosas buenas toman tiempo en construirse. Amenazó con el divorcio de nuevo. Las palabras cayeron pesadamente entre nosotros. Dijo que no desperdiciará sus mejores años casada con un hombre sin ambición. La confesión quedó suspendida en el aire mientras yo cortaba rebanadas generosas, el vapor elevándose de cada porción. Carmen me había enseñado esta receta durante nuestro primer año de matrimonio, cuando apenas podíamos permitirnos carne molida una vez a la semana. El café está fresco, dije, llenando su taza con el tueste oscuro que él prefería. Cuéntame qué pasó después de que Sofía llegó a casa. Daniel aceptó el plato con gratitud, finalmente encontrando mi mirada. Elena me acorraló en el garaje, agitando su teléfono con fotos de autos de lujo, y comenzó a enumerar todo lo que estaba mal en nuestra vida. Me senté frente a él, notando cómo sus hombros se relajaban gradualmente a medida que el confort familiar lo rodeaba. Las paredes de la cocina mostraban 40 años de fotografías familiares, cada una un testimonio del amor sobreviviendo a las luchas financieras. Tu madre y yo sobrevivimos a tormentas peores, le recordé suavemente. ¿Recuerdas el año en que me despidieron de la fábrica? Comimos frijoles y arroz durante meses, pero ustedes dos nunca pelearon como Elena y yo lo hacemos. Daniel dio su primer bocado real, saboreando los gustos de su infancia. Ella no entiende que el trabajo en tecnología no es un ingreso garantizado. Afuera, la luz de la tarde de marzo se desvanecía lentamente a través de las ventanas que Carmen había elegido por su vista a su jardín de rosas. Yo había plantado esos arbustos la primavera después de que nacieras, esperando darle belleza en medio de nuestras modestas circunstancias. Hijo, el matrimonio requiere que 2 personas tiren en la misma dirección.
Le pasé el tazón de papas. Tal vez Elena necesita que le recuerden qué es lo que más importa. El teléfono de Daniel vibró contra la mesa. Lo miró y luego deliberadamente lo puso boca abajo. Probablemente esté enviando mensajes de texto sobre alguna otra cosa que no podemos permitirnos. Comimos en un cómodo silencio. El tipo de silencio compartido entre padre e hijo a través de décadas de conversaciones similares. Lo vi relajarse lentamente, recordando al niño asustado que corría a la misma cocina después de las peleas en el patio de recreo. ¿Más pastel de carne?, pregunté, ya alcanzando su plato. Por favor. Su sonrisa finalmente apareció, genuina y agradecida. Olvidé cuánto mejor me siento después de hablar contigo. Le serví otra porción generosa. Luego me levanté para retirar nuestros vasos vacíos. El pastel de manzana que se enfriaba en la encimera prometía restaurar su ánimo por completo. Algunos problemas requerían paciencia y oración. Otros necesitaban buena comida y sabiduría familiar. «Déjame preparar el postre», dije, apilando nuestros platos de cena junto al fregadero. Llevé los platos al fregadero, dejando correr agua tibia sobre los familiares patrones de cerámica que Carmen había elegido hace 30 años. El pastel de manzana reposaba enfriándose en el alféizar de la ventana, su corteza dorada prometiendo el final perfecto para nuestra comida. Daniel parecía más relajado ahora, su tensión anterior disolviéndose en el ritmo confortable de la cena familiar. «La receta de tu abuela nunca falla», dije, cortando 2 rebanadas generosas. El dulce aroma mezclado con el café creó la atmósfera exacta que Carmen solía orquestar durante los tiempos difíciles. Daniel aceptó su postre con un asentimiento de agradecimiento. «Siempre me siento mejor después de comer aquí. La comida de Elena viene de cajas y microondas». Serví café fresco en nuestras tazas, acomodándome de nuevo en mi silla. Hablando de mejoras en el hogar, una agente inmobiliaria llamó ayer. Valeria Torres, creo que era su nombre. Mi hijo dio un bocado al pastel, asintiendo distraídamente. ¿Ah, sí? ¿Qué quería? Ofreció $600,000 por la casa. El tenedor de Daniel se congeló a mitad de camino hacia su boca. El bocado de pastel tembló en las puntas mientras sus ojos se abrían, procesando números que claramente lo asombraban. $600,000. Su voz subió una octava. ¿Y la rechazaste? No planeo vender mi casa, respondí con calma, bebiendo café. El tenedor repiqueteó contra su plato cuando Daniel saltó de su silla. Papá, has perdido completamente la cabeza. Eso es una enorme cantidad de dinero. Comenzó a caminar de nuevo, esta vez con una energía maníaca en lugar de frustración. ¿Tienes alguna idea de lo que se podría hacer con $600,000? Vi a mi hijo transformarse ante mis ojos. El hombre agradecido y relajado que había estado disfrutando del confort familiar se desvaneció, reemplazado por alguien calculando signos de dólar. Todo su lenguaje corporal cambió. Inclinándose hacia adelante, con los ojos brillantes de posibilidad, las manos gesticulando salvajemente. «Daniel, siéntate y termina tu pastel». «¿Terminar mi pastel?». Se giró hacia mí, incrédulo. «Papá, estamos hablando de más dinero del que la mayoría de la gente ve en toda su vida». Elena dejaría de quejarse para siempre. Sofía y Mateo podrían asistir a cualquier universidad que quisieran. Los niños ya tienen fondos para la universidad. Fondos básicos para la escuela estatal, corrigió bruscamente. Este dinero podría enviarlos a las mejores universidades, a donde soñaran. Plantó ambas manos en la mesa, inclinándose hacia mí intensamente. Podrías vivir cómodamente por el resto de tu vida sin preocuparte por los gastos. Dejé mi taza de café con cuidado. ¿Qué te hace pensar que estoy preocupado por los gastos ahora? Papá, tienes 75 años. 65, corregí. 65 entonces. No deberías estar manteniendo esta casa grande solo. Piensa en comunidades de vida asistida, viajando y disfrutando de la jubilación adecuadamente. Su voz llevaba el tono persuasivo que probablemente usaba en las reuniones de negocios. $600,000 podrían cambiarlo todo.
La luz de la tarde se había desvanecido completamente ahora, dejándonos en el cálido resplandor de las lámparas de la cocina. Estudié el rostro de mi hijo, viendo a un extraño usando rasgos familiares. ¿Cuándo se había vuelto el dinero más importante que la historia familiar? Valeria Torres mencionó que los desarrolladores querían toda la cuadra, dije en voz baja, planeando derribar todas estas casas para condominios. Aún mejor, el entusiasmo de Daniel me perturbó. Eso significa que los valores de la propiedad se dispararán. Otros vecinos probablemente recibieron ofertas similares. Podría ser el último en resistir, papá. El último en resistir, repetí lentamente. Sí, lo que te da poder de negociación. Si necesitan tu propiedad para completar el desarrollo, podrías exigir 700,000, tal vez 800,000 dólares. Sacó su teléfono, sus dedos volando a través de la pantalla. Estoy buscando ventas comparables en el área ahora mismo. Lo vi investigar el valor de mi hogar como una mercancía para ser intercambiada. Las mismas manos que habían aprendido a atarse los zapatos en esta mesa, ahora calculaban márgenes de ganancia sobre el trabajo de mi vida. Lo encontré, anunció triunfalmente. Las casas en la calle Robles se vendieron por 650,000 el mes pasado. Papá, estás sentado sobre una mina de oro y ni siquiera te das cuenta. ¿Qué harías exactamente con todo ese dinero, hijo? Me levanté lentamente, sintiendo cada uno de mis 65 años en el simple movimiento. Ven conmigo, Daniel. Quiero mostrarte algo. Él me siguió de mala gana, con el teléfono todavía apretado en su mano, claramente impaciente por respuestas prácticas en lugar de desvíos sentimentales. Lo guié desde la cocina a través del comedor hasta la sala de estar donde las fotografías familiares se alineaban en la repisa de la chimenea como testigos silenciosos. Esta casa no es solo una propiedad, dijo. La compré en marzo de 1985, después de 10 años de ahorrar cada centavo extra. Toqué el marco plateado que sostenía nuestra foto de boda, Carmen radiante en encaje blanco, yo joven y decidido en un traje prestado. Habíamos estado viviendo en ese pequeño apartamento encima de la ferretería, soñando con espacio para la familia que queríamos. Daniel se movió impacientemente detrás de mí. Papá, eso fue hace 40 años. Los tiempos han cambiado. Tu madre plantó esas rosas junto al porche delantero la primera primavera que vivimos aquí. Señalé a través de la ventana hacia los arbustos inactivos que florecerían de nuevo en mayo. Esta sala de estar es donde diste tus primeros pasos, aferrándote a esa mesa de café. La misma mesa de roble todavía anclaba el centro de la habitación, marcada por décadas de uso, pero sólida como siempre. Recordé a Carmen restaurándola ella misma, decidida a hacer hermosos nuestros modestos muebles a través del cuidado y el esfuerzo. Trabajé turnos dobles en la planta automotriz para pagar la hipoteca antes de tiempo. Continué, moviéndome a mi sillón de lectura junto a la chimenea fría. 40 años de mi vida viven en estas paredes, Daniel. Cada hora extra en la fábrica significaba menos deuda, más seguridad para ti y tu madre. Daniel revisó su teléfono de nuevo, el brillo azul reflejándose en su rostro impaciente. Pero papá, es solo una casa. El dinero importa más que el sentimiento en el mundo de hoy. ¿Solo una casa? Las palabras golpearon como golpes físicos. Me hundí en mi sillón, el cuero desgastado suave por incontables noches de lectura mientras Carmen cosía cerca. Su canasta todavía estaba sentada junto a su sillón favorito, hilos y agujas esperando manos que nunca volverían. ¿Recuerdas haber aprendido a andar en bicicleta en esta entrada? Pregunté en voz baja. ¿O construir esa casa del árbol en el arce del patio trasero? Por supuesto que recuerdo. Su tono sugería que los recuerdos de la infancia eran lujos que no podía permitirse. Pero la nostalgia no paga la ortodoncia de Sofía ni el campamento de fútbol de Mateo. Estudié el rostro de mi hijo a la luz de la lámpara, buscando rastros del niño que había corrido llorando a esta misma habitación después de rasparse las rodillas. Cuando tu madre se enfermó, sacamos una segunda hipoteca para pagar los tratamientos. El seguro no cubría.
¿Sabes cuánto tiempo me llevó pagar eso? Papá, por favor no me hagas sentir culpable por las facturas médicas de mamá. 12 años, Daniel. 12 años de turnos extra y trabajos de fin de semana. Pero conservamos esta casa porque representaba todo lo que habíamos construido juntos. Hice un gesto hacia las marcas de altura todavía visibles en el marco de la puerta que conducía al pasillo. Tu tabla de crecimiento está tallada en esa madera. Las marcas de tus hijos también están ahí. El valor sentimental no se aprecia como los bienes raíces, dijo rotundamente. $600,000 podrían resolver todos mis problemas y asegurar tu futuro simultáneamente. Lo miré fijamente, entendiendo finalmente la profundidad del cambio en mi hijo. El niño que una vez me había ayudado a reparar estas mismas paredes, ahora solo veía potencial monetario en nuestra historia familiar. Tus problemas, repetí lentamente. ¿Qué hay de construir algo duradero para Sofía y Mateo? La matrícula universitaria es duradera. La seguridad financiera es duradera. Daniel se movió hacia la ventana, mirando hacia el sitio de desarrollo prometido por Valeria Torres. Estas casas viejas son solo obstáculos para el progreso, papá. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos. El reloj del abuelo en el pasillo dio 8 campanadas, su sonido familiar sintiéndose repentinamente extraño en el espacio entre nosotros. Yo había dado cuerda a ese reloj cada domingo por la mañana durante 30 años, enseñándole a Daniel el ritual cuando tenía 12 años. ¿Así que crees que debería vender? Dije en voz baja. Creo que debería ser práctico. Se volvió desde la ventana, su expresión seria pero calculadora. Piensa en lo que es mejor para todos los involucrados. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. Entonces la expresión de Daniel cambió, el cálculo reemplazando el desdén. Dejó de mirar por la ventana y se volvió hacia mí con repentina energía. De hecho, papá, he estado pensando en esto toda la noche. Su voz llevaba un nuevo entusiasmo que me puso la piel de gallina. Descubrí la solución perfecta que nos ayuda a ambos. Permanecí sentado en mi sillón de cuero, con las manos agarrando los desgastados reposabrazos. ¿Qué solución? Vendes la casa, te ocupas de mis problemas financieros y te mudas con Elena y conmigo. Comenzó a caminar de nuevo, pero ahora con propósito en lugar de frustración. Piénsalo. Estaría cerca de tus nietos todos los días. La sugerencia me golpeó como un golpe físico. ¿Mudarme contigo? ¿En tu pequeña casa adosada con 2 niños activos? Haremos que funcione, dijo, descartando las preocupaciones prácticas con un gesto. Sofía podría compartir la habitación de Mateo temporalmente. Tú tendrías el dormitorio de invitados. Estudié su rostro a la luz de la lámpara, buscando rastros de preocupación genuina. ¿Temporalmente? ¿Cuánto tiempo exactamente? Bueno, si no te sientes cómodo con ese arreglo, podría pagar una residencia para personas mayores realmente agradable. Su tono se iluminó como si hubiera resuelto todos los problemas. Tienen enfermeras en el personal, actividades organizadas, gente de tu propia edad. Las palabras golpearon como bofetadas. Me levanté lentamente de mi sillón, retrocediendo hacia la repisa de la chimenea, donde la fotografía de Carmen observaba en silencio. No planeo ir a ninguna parte, Daniel. Esta es mi casa. Pero, papá, sé razonable. Se acercó más, su voz tomando el tono persuasivo que le había escuchado usar con clientes por teléfono. Estás viviendo solo en este lugar tan grande. ¿Qué pasa si te caes por las escaleras? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica? Tengo 65 años, no 95. Aún así, ¿no preferirías tener familia cerca? ¿Atención profesional si es necesaria? Hizo un gesto amplio alrededor de la habitación. Esta casa es demasiado para que una persona la mantenga. Presioné mi espalda contra la repisa, sintiendo el marco plateado de Carmen detrás de mi hombro. La misma repisa donde había colgado calcetines de Navidad, donde se habían exhibido tarjetas de cumpleaños, donde las celebraciones de la vida habían sido ancladas. La casa está perfectamente mantenida,
dije con firmeza. Por ahora, tal vez. ¿Pero qué pasa el próximo año? ¿Dentro de 5 años? Daniel se acercó más, su entusiasmo creciendo. Papá, estamos discutiendo $600,000, suficiente para resolver mis problemas y garantizar tu comodidad simultáneamente. Tus problemas, repetí en voz baja. Nuestros problemas, corrigió rápidamente. Elena ha estado tan estresada por las finanzas que está afectando a los niños. Sofía preguntó por qué no podemos tomar las vacaciones familiares como hacen sus amigos. Lo vi manipular la situación, convirtiendo las demandas de su esposa en necesidad familiar. Y vender mi casa resuelve eso completamente. Sus ojos brillaron con una victoria asumida. Pago las tarjetas de crédito, me pongo al día con la hipoteca, tal vez incluso compre ese auto que Elena quiere. Tú obtienes atención profesional o vives con una familia amorosa. Familia amorosa, repetí. Por supuesto, familia amorosa. ¿Por qué si no estaría preocupado por tu futuro? Abrió los brazos, la imagen de la devoción filial. Papá, estoy tratando de cuidar de ambos aquí. La manipulación era tan suave, tan practicada que me pregunté cuántas veces había ensayado esta conversación en su cabeza. Tal vez durante el viaje hacia aquí, tal vez mientras me escuchaba explicar el valor emocional de la casa. Aprecio tu preocupación, dije con cuidado, pero no voy a vender mi casa. La sonrisa de Daniel vaciló ligeramente. Papá, no estás pensando con claridad sobre esto. $600,000 podrían cambiarlo todo. Todo está bien como está. Todo no está bien. La máscara se deslizó solo por un momento, revelando frustración debajo. Elena está amenazando con el divorcio. Mis tarjetas de crédito están al límite, y tú estás sentado sobre más dinero del que veré en 20 años. Ahí estaba. La verdad finalmente emergiendo a través de las grietas en su cuidadosa presentación. Enderecé mis hombros, dejando de retroceder hacia la repisa. Así que esto se trata de tus problemas de dinero, no de mi bienestar. Se trata de ambos, insistió. Pero su voz había perdido su calidez persuasiva. Papá, si realmente me amaras, querrías ayudar cuando estoy luchando. Si yo realmente te amara, las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. La fachada servicial de Daniel se hizo añicos por completo. Su rostro se oscureció con ira genuina, toda pretensión de preocupación filial evaporándose en un instante. Sí, si me amaras, ayudarías cuando me estoy ahogando financieramente. Te di mi vida entera, me alejé de la repisa, enfrentando su intensidad con la mía. Pagué tu educación universitaria, ayudé con el pago inicial de tu primer auto, cubrí los gastos de tu boda cuando gastaste de más. Ese era tu deber como padre, me señaló con un dedo acusador, su voz elevándose para llenar la habitación. Se supone que los padres deben apoyar a sus hijos. Apoyar, sí. Habilitar tus malas decisiones para siempre, ¿no? ¿Malas decisiones? La voz de Daniel se quebró con indignación. Trabajo 60 horas a la semana tratando de proveer para mi familia. Elena tiene todo el derecho de esperar un nivel de vida decente. Pasé junto a él hacia el pasillo, ya no dispuesto a ser acorralado en mi propia sala de estar. Un nivel de vida decente. O mantenerse al día con los vecinos que ganan el doble de tu salario. Él me siguió, sus pasos pesados contra los pisos de madera noble. Yo mismo los había restaurado hace 15 años. Viejo egoísta y tonto. Estás sentado sobre una fortuna mientras tu hijo lucha, y lo llamas principios. Lo llamo cordura. Llegué al vestíbulo, girándome para enfrentarlo cerca de la puerta principal. Esta casa representa 40 años de matrimonio, de criarte, de construir algo duradero. ¿Algo duradero? Daniel tomó su chaqueta del gancho junto a la puerta, sus movimientos afilados por la furia. ¿Qué hay de duradero en una casa vacía donde un anciano vive solo con sus recuerdos? La crueldad de la declaración golpeó más profundo de lo que esperaba. Por un momento, vi el rostro de Carmen claramente. Recordé su risa llenando estos mismos espacios que ahora resonaban con nuestra discusión.
Esos recuerdos construyeron la vida que te crió. Dije en voz baja. Bueno, esos preciosos recuerdos no pagan al ortodoncista de Sofía, ni la inscripción de fútbol de Mateo. Metió los brazos en las mangas de la chaqueta con brusquedad. ¿Sabes cuál es tu problema, papá? Te importa más una esposa muerta y muebles viejos que tu hijo vivo. La acusación golpeó como un golpe físico. Miré a este extraño usando el rostro de mi hijo, hablando palabras que nunca pensé que escucharía del niño por el que había sacrificado todo para criar. Ese hijo vivo acaba de exigir que venda mi hogar para resolver sus problemas financieros. Respondí con calma. Porque eso es lo que hace la familia. Daniel subió la cremallera con fuerza violenta. La familia real se ayuda mutuamente en lugar de esconderse detrás de tonterías sentimentales. La familia real no hace amenazas ni ultimátums. ¿Amenazas? Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, algo peligroso parpadeando en su expresión. No he hecho ninguna amenaza todavía, papá. La temperatura en el vestíbulo pareció bajar 10 grados. ¿Qué se supone que significa eso? La sonrisa de Daniel era fría, calculadora, completamente diferente al hijo que yo había criado. Significa que si no vendes voluntariamente, encontraré otro método. Esta casa y ese dinero serán míos eventualmente de todos modos. Abrió la puerta de un tirón tan fuerte que la contrapuerta de vidrio vibró en su marco. El aire frío de marzo entró en el cálido vestíbulo, llevando el olor a lluvia y algo más oscuro. Eventualmente, grité tras él, pero él ya estaba caminando hacia su auto, dejándome de pie en la puerta, con su amenaza colgando en el aire como humo. El motor del viejo auto sedán arrancó con un sonido chirriante que coincidía con mi estómago revuelto. Vi sus luces traseras desaparecer en la esquina, luego cerré lentamente ambas puertas. La casa se asentó a mi alrededor en un silencio repentino, pero el cálido confort que siempre había encontrado aquí se sentía diferente ahora, cambiado, amenazado. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier sonido. Me quedé en el vestíbulo durante varios minutos, escuchando la casa asentarse a mi alrededor, los crujidos y suspiros familiares que una vez habían sido reconfortantes, ahora parecían siniestros. El reloj del abuelo en el pasillo marcaba el tiempo constantemente, marcando el tiempo en un mundo que de repente se sentía menos seguro. Eventualmente, caminé de regreso hacia el comedor, donde nuestra cena interrumpida todavía esperaba. El pastel de manzana de Daniel estaba apenas tocado, el tenedor abandonado a medio bocado cuando el dinero se había vuelto más importante que el postre familiar. Apilé los platos metódicamente, raspando las porciones no consumidas en el triturador de basura con precisión mecánica. No debía haberle contado sobre Valeria Torres. El pensamiento circulaba por mi mente mientras llevaba los platos al fregadero de la cocina. Debería haber mantenido esa información privada, haberla manejado en silencio sin involucrarlo en decisiones que no eran suyas para tomar. Pero incluso mientras lamentaba la revelación, no podía lamentar mi posición. 40 años había trabajado turnos dobles, horas extra, trabajos de mantenimiento los fines de semana para pagar esta casa antes de tiempo. No para que alguna persona desagradecida pudiera decidir mi destino basándose en sus necesidades financieras inmediatas. Dejé correr agua caliente sobre los platos de la cena, viendo formarse y disolverse las burbujas de jabón. La rutina era relajante, las manos trabajando automáticamente, mientras mi mente procesaba las revelaciones de la noche. A través de la ventana de la cocina, la oscuridad se había asentado completamente sobre el patio trasero, donde el jardín de rosas de Carmen esperaba la primavera. El niño que me había ayudado a plantar esas rosas se había ido, reemplazado por alguien que veía signos de dólar, donde deberían estar los recuerdos. ¿Cuándo se había transformado la gratitud en derecho? ¿Cuándo se había vuelto el amor condicional al beneficio financiero? Sequé cada plato cuidadosamente, devolviéndolos a los gabinetes que Carmen había organizado según su propio sistema preciso. Sus tazas de café todavía ocupaban el estante superior, aunque no las había usado desde el funeral.
Algunas cosas eran demasiado preciosas para arriesgarse a romperlas por el uso diario descuidado. La limpieza de la cocina me dio tiempo para pensar claramente sobre la amenaza de despedida de Daniel. Otro método, había dicho, como si mi negativa fuera simplemente un obstáculo a superar, en lugar de una decisión final. ¿Qué consideraba un gerente de tecnología desesperado con tarjetas de crédito al límite y una esposa enojada como métodos alternativos? Doblé el paño de cocina y lo colgué en la manija del horno, exactamente donde había pertenecido durante 30 años. El gesto familiar calmó mis nervios, recordándome que este era mi dominio, mi santuario, el trabajo de mi vida hecho tangible en madera y piedra. Lo que sea que Daniel planeara, había subestimado al hombre que lo había criado. Yo había sobrevivido a despidos, la enfermedad de Carmen, décadas de lucha financiera e innumerables desafíos que requerían más fuerza de la que él jamás había sido probado. Sus amenazas llevaban la energía desesperada de alguien que nunca había luchado verdaderamente por nada importante. Pero también llevaban peligro. La desesperación hacía a la gente impredecible. Y Daniel había revelado profundidades de egoísmo que me sorprendieron incluso a mí. Un hijo que podía descartar 40 años de historia familiar como tonterías sentimentales. Era capaz de acciones que no quería imaginar. Apagué las luces de la cocina, dejando solo la pequeña lámpara sobre la estufa encendida. La casa se sentía más grande en la oscuridad, las habitaciones extendiéndose más allá de mi visión hacia espacios llenos de décadas de vida compartida. Cada rincón guardaba recuerdos que Daniel había declarado sin valor. Cada fotografía representaba momentos que él había reducido a obstáculos. Caminando hacia las escaleras, pasé por la sala de estar donde había comenzado nuestra discusión. La repisa todavía sostenía la foto de Carmen, su sonrisa inmutable a pesar de la agitación de la noche. Ella siempre había creído que Daniel se convertiría en un buen hombre. Siempre defendió su egoísmo infantil como fases temporales. Se había equivocado, pero también se había ido hace 15 años, ahorrándose el conocimiento de en qué se había convertido nuestro hijo. Las noticias de televisión zumbaban silenciosamente en la sala de estar durante 1 hora después de que Daniel se fue. Voces discutiendo política local y pronósticos del tiempo, mientras yo me sentaba en mi sillón tratando de procesar las revelaciones de la noche. La rutina familiar de ver las noticias nocturnas ayudó a calmar mis nervios, aunque mi mente seguía volviendo a esa amenaza final sobre otro método. Eventualmente, subí las escaleras a mi dormitorio, cada escalón crujiendo con 40 años de pasos familiares. La casa se sentía diferente esta noche, no amenazante exactamente, pero cargada de posibilidad. Había pasado la última hora y 15 minutos tratando de volver a las actividades nocturnas normales, pero las palabras de Daniel habían envenenado la cómoda previsibilidad de mis rutinas. Me cambié a mi pijama metódicamente, colgando mi ropa en la silla donde Carmen solía doblar la suya cada noche. Su joyero todavía estaba en la cómoda, cepillos de plata dispuestos exactamente como ella los había dejado hace 15 años. Algunas noches casi podía escucharla tararear mientras se preparaba para la cama. Carmen, si pudieras ver cómo resultó nuestro hijo. Le susurré a su fotografía en la mesita de noche. Tan codicioso e irrespetuoso con el hombre que sacrificó todo por su futuro. Su sonrisa permaneció inalterada. La misma expresión de amor y esperanza que había usado cuando se tomó esa foto en nuestro 25º aniversario. Ella había creído que Daniel maduraría hasta convertirse en un buen hombre. Siempre defendió su egoísmo infantil como dolores de crecimiento temporales. Caminé hacia la ventana del dormitorio, revisando los seguros automáticamente. No por miedo, sino por la precaución práctica que venía con vivir solo. La calle parecía tranquila bajo el brillo amarillo de las farolas. Casas idénticas donde los vecinos dormían sin preocuparse por hijos desagradecidos o amenazas financieras. Sentándome en el borde de la cama, conté los sacrificios específicos que había hecho por Daniel a lo largo de los años. Matrícula universitaria, $43,000 durante 4 años.
pagados a través de turnos extra y trabajo de mantenimiento de fin de semana. Gastos de boda, $12,000 cuando él y Elena excedieron su presupuesto a la mitad. Pago inicial de la primera casa, $8,000 para ayudarlos a calificar para la hipoteca. Pagué por su educación, boda, ayudé con los gastos de esos nietos. Continué diciéndole a la foto de Carmen. Y él me llama egoísta por querer conservar nuestro hogar. El reloj del abuelo en el pasillo marcó las 10:30. Su sonido familiar marcando el final de otro día en la casa donde había planeado morir pacíficamente. Ahora, esa certeza se sentía amenazada por alguien que compartía mi sangre, pero ninguno de mis valores. Me lavé los dientes en el lavabo del baño, la misma rutina que había seguido durante décadas. El cepillo de dientes de Carmen todavía estaba en el soporte de cerámica junto al mío, aunque había reemplazado el cabezal hace años solo para mantener la ilusión de su presencia. Lo que más me perturbaba no era la codicia de Daniel. Había sospechado ese defecto de carácter durante años. Lo que me sorprendió fue su disposición a amenazar a su propio padre, a hablar de otros métodos, como si mi negativa fuera simplemente un obstáculo a superar, en lugar de una decisión final. Volviendo a la cama, me cubrí y alcancé el interruptor de la lámpara. La oscuridad familiar se asentó a mi alrededor como una vieja amiga, pero el sueño se sentía esquivo. Mi mente seguía dando vueltas a esa promesa ominosa, tratando de imaginar qué métodos desesperados podría considerar un gerente de tecnología con dificultades financieras. Afuera, el viento de marzo sacudía las ramas desnudas de los árboles contra el techo. Sonidos que me habían consolado durante 40 años. Pero esta noche parecían menos pacíficos. Cada crujido y sonido de asentamiento me hacía preguntarme si las amenazas de Daniel eran ira ociosa o una advertencia genuina. Cerré los ojos, esperando que el agotamiento superara la preocupación, pero sabiendo que esta noche pasaría lentamente. El mañana traería cualquier consecuencia que la desesperación de Daniel pudiera producir, y yo las enfrentaría con la misma determinación que me había llevado a través de décadas de desafíos más difíciles. Un sonido profundo y retumbante me sacó de un sueño inquieto. Me senté en la oscuridad, instantáneamente alerta, a pesar de la niebla de los sueños interrumpidos. Los dígitos rojos del reloj de la mesita de noche marcaban las 2:45 de la madrugada, demasiado temprano para camiones de reparto, demasiado tarde para visitas legítimas. El sonido vino de nuevo, múltiples puertas de auto cerrándose en rápida sucesión, no el golpe único de un vecino regresando a casa tarde. Bajé mis pies descalzos al suelo frío, moviéndome hacia la ventana del dormitorio con silencio practicado. Apartando las cortinas lo suficiente para mirar hacia afuera, vi una camioneta oscura estacionada en mi entrada, sin matrícula visible desde este ángulo, ventanas teñidas de negro, motores aún en marcha con vapor saliendo del escape en el aire frío de la noche. 3 figuras con ropa oscura se movían alrededor del vehículo, sus movimientos coordinados y decididos. Uno llevaba lo que parecía una palanca, otro sostenía una gran bolsa de lona. No eran conductores perdidos pidiendo direcciones. ¿Qué es esto?, susurré a la habitación vacía. ¿Quién viene a llamar a esta hora intempestiva? Mi estómago se apretó cuando las piezas se conectaron. La amenaza de Daniel sobre otro método resonando en mi memoria. El momento demasiado conveniente para hacer una coincidencia. Había encontrado gente dispuesta a hacer lo que él no podía lograr a través de la manipulación y la ira. Las figuras se acercaron a mi puerta principal, permaneciendo en las sombras proyectadas por el voladizo del porche. Sus voces llegaban débilmente a través del vidrio, tonos profesionales bajos discutiendo puntos de entrada y tiempos. Esto no era un crimen al azar, esto era una operación planificada. Me alejé de la ventana, mi corazón martillando contra mis costillas. 40 años de noches pacíficas en esta casa. Y ahora extraños planeaban violar el santuario que Carmen y yo habíamos construido juntos. Un hombre rodeó hacia el patio trasero mientras los otros permanecían en la entrada principal.
Estaban buscando el punto de acceso más fácil, evaluando las vulnerabilidades de mi hogar con la experiencia de personas que habían hecho esto antes. El suave sonido de pasos sobre la grava llegó a mis oídos mientras se movían alrededor de los cimientos, probando ventanas sin duda, buscando puertas abiertas o mosquiteros sueltos. Mi rutina nocturna de revisar los seguros de repente parecía profética en lugar de simplemente cuidadosa. Están caminando directo hacia la casa, respiré, presionándome más cerca del marco de la ventana. Esta no es una dirección equivocada o una coincidencia. Un sonido metálico de raspado subió desde el primer piso. Alguien probando la manija de la puerta trasera o examinando el mecanismo de la cerradura. Los criminales profesionales tendrían mejores herramientas que los aficionados desesperados, pero la intención era inconfundiblemente clara. Pensé en el joyero de Carmen, las fotografías familiares, 40 años de recuerdos acumulados que no significaban nada para estos invasores, pero representaban la base de toda mi vida. Veían signos de dólar, donde yo veía historia irreemplazable. El hombre en la parte trasera de la casa se reunió con sus compañeros en la entrada principal. Su conferencia en voz baja duró quizás 30 segundos antes de que comenzaran a desempacar el equipo de la bolsa de lona. Lo que sea que hubieran planeado, la ejecución estaba comenzando ahora. Mis manos temblaban ligeramente mientras la adrenalina inundaba mi sistema. A los 65 años, no había esperado defender mi hogar contra múltiples atacantes, pero las circunstancias rara vez piden permiso antes de exigir acción. El sonido de raspado vino de nuevo, más insistente esta vez. Metal contra metal, el ruido inconfundible de alguien trabajando en la cerradura de mi puerta principal con herramientas diseñadas para la entrada ilegal. No había tiempo para dudar. Me moví a la mesita de noche, agarrando el teléfono inalámbrico con una mano mientras abría el cajón inferior con la otra. Dentro, debajo de papeles de seguro y recibos viejos, yacía la llave de mi caja fuerte de armas. 911. ¿Cuál es su emergencia? Habla el residente de calle Robles, 1247, dije en voz baja, dirigiéndome hacia el armario del dormitorio. Individuos desconocidos están intentando entrar en mi residencia actualmente. Señor, ¿está en peligro inmediato? ¿Están los intrusos dentro de su casa? Todavía no, pero están trabajando en la cerradura de la puerta principal. Cuento 3 de ellos, posiblemente más. Desbloqueo la caja fuerte de metal, sacando mi escopeta registrada y una caja de cartuchos. Por favor, permanezca en un lugar seguro. Se están enviando unidades de patrulla a su dirección. El tiempo estimado de llegada es de 15 a 20 minutos. 20 minutos. Estas personas estarían dentro de mi casa, saqueando todo lo que Carmen y yo habíamos construido en menos de 5 minutos, si sabían lo que hacían. Estoy legalmente armado y me defenderé si es necesario, informé al operador, cargando cartuchos en la recámara de la escopeta con eficiencia practicada. Señor, entiendo su preocupación, pero por favor evite la confrontación si es posible. Enciérrese en una habitación segura hasta que lleguen los oficiales. Terminé la llamada. Buen consejo para alguien sin entrenamiento militar o experiencia en defensa del hogar. Pero no había pasado 2 periodos de servicio protegiendo la propiedad de otras personas para esconderme mientras los criminales destruían la mía. La escopeta se sentía sólida en mis manos, peso y equilibrio familiares de décadas de viajes de caza y práctica de tiro periódica. Revisé el seguro, cargué una ronda. Luego me moví hacia la puerta del dormitorio con pasos medidos. Cada escalón crujía ligeramente bajo mis pies descalzos mientras descendía, pero los sonidos de la entrada principal cubrían cualquier ruido que yo hiciera. Raspado de metal, instrucciones en voz baja, el suave golpe de alguien probando la fuerza de la puerta. Al pie de las escaleras, me posicioné en el pasillo con líneas de visión claras, tanto a la entrada principal como a la trasera. Los pisos de madera del vestíbulo telegrafiarían el movimiento de cualquier intruso, mientras que la escalera detrás de mí proporcionaba una ruta de escape si las circunstancias exigían la retirada. A través de los paneles de vidrio de la puerta principal, figuras sombrías se movían con un propósito confiado.
Uno se arrodillaba en el mecanismo de la cerradura, mientras otro vigilaba, el haz de la linterna barriendo ocasionalmente el porche. Las técnicas profesionales sugerían que este no era su primer robo residencial. El raspado metálico se intensificó, acompañado de un suave sonido de clic. Los pistones de la cerradura siendo manipulados por alguien con herramientas y entrenamiento adecuados. El cerrojo de mi puerta principal había protegido esta casa durante 15 años. Pero criminales decididos con equipo especializado podían vencer la mayoría de las medidas de seguridad residencial. Levanté la escopeta a la posición de lista, con el dedo junto al guardamonte, el seguro aún activado pero fácilmente accesible. La presencia del arma calmó mis nervios mientras amplificaba la gravedad de lo que podría suceder en los próximos minutos. 15 minutos hasta la llegada de la policía. Estos intrusos ganarían entrada dentro de 2 o 3 minutos si mantenían su ritmo actual. Eso me dejaba solo con múltiples criminales durante al menos 12 minutos, una eternidad en una situación de invasión de hogar. El mecanismo de la cerradura se dio con un suave chasquido metálico. El cerrojo había sido vencido. El raspado metálico se intensificó, acompañado de susurros frustrados justo más allá de la barrera de madera que me separaba de 3 intrusos armados. Levanté la escopeta a la posición de lista, moviendo el dedo al guardamonte, el seguro aún activado pero accesible al instante. «¡Estoy armado!», grité a través de la puerta, mi voz llevando la autoridad de alguien que decía cada palabra en serio. «La policía ya está en camino. Aléjense de mi propiedad ahora». El raspado se detuvo de inmediato. Voces urgentes y en voz baja reemplazaron los sonidos metódicos de la manipulación de la cerradura. «Espera, realmente tiene un arma ahí dentro. ¿Estás bromeando? No, nadie mencionó armas». Entonces lo escuché. La tercera voz, más baja que las otras pero inconfundiblemente familiar en su cadencia y pronunciación. La misma voz que me había amenazado horas antes sobre encontrar otro método. «Salgamos de aquí rápido, esto no vale la pena recibir un disparo». Mi estómago se contrajo cuando el reconocimiento cristalizó. Ese ligero énfasis en ciertas sílabas, la forma particular en que formaba sus palabras, patrones de habla que había escuchado durante 38 años, desde los primeros sonidos de bebé, hasta las instrucciones criminales de esta noche. «Muévanse, de vuelta a la camioneta». Pasos se apresuraron a través de la grava mientras mi advertencia lograba su efecto previsto. Los criminales profesionales podrían haber persistido con una mejor planificación, pero estos aficionados habían esperado un objetivo fácil, un anciano durmiendo pacíficamente mientras saqueaban su casa para obtener ganancias rápidas. Mantuve mi posición defensiva, escuchando su retirada pero manteniendo el arma lista. A través de los paneles de vidrio de la puerta, figuras sombrías corrían hacia la camioneta oscura, abandonando sus herramientas y planes a favor de un escape inmediato. El motor arrancó con un sonido chirriante, el mismo auto viejo que había visto desaparecer horas antes, ahora sirviendo doble función para visitas familiares y empresas criminales. Los neumáticos chirriaron contra el asfalto mientras aceleraban por la calle Robles, dejando atrás solo marcas de herramientas en mi puerta y el amargo conocimiento de la traición familiar. «Y ni siquiera piensen en volver», grité tras ellos, aunque sus luces traseras ya estaban desapareciendo en la esquina. El silencio se asentó sobre la casa de nuevo, roto solo por mi propia respiración pesada y el tic-tac constante del reloj del abuelo. La amenaza inmediata había pasado, pero las implicaciones más grandes apenas comenzaban a hundirse. Mi propio hijo había enviado criminales a mi casa, no extraños buscando ganancias al azar, sino personas que él había reclutado y dirigido para robar lo que no podía manipularme para dar libremente. El niño que yo había criado, educado y apoyado a través de décadas de sacrificio, había cruzado todas las líneas posibles de decencia. Mantuve la escopeta lista, sabiendo que las personas desesperadas a veces regresaban cuando los intentos iniciales fallaban. Pero estos criminales en particular tenían intereses personales más allá del mero beneficio.
No podían arriesgarse a la exposición a través de la persistencia o la violencia contra un miembro de la familia. El operador de la policía había prometido la llegada dentro de los 20 minutos de mi llamada. Eso me dejaba quizás 10 minutos más solo con mis pensamientos, mi arma, y la devastadora comprensión de que mi relación con Daniel no solo estaba dañada, sino completamente destruida. A través de la ventana del vestíbulo, las farolas iluminaban las aceras vacías donde los vecinos dormían pacíficamente, inconscientes de que la actividad criminal acababa de ser frustrada 3 casas más abajo de sus propias puertas principales. Su confianza en la seguridad de la comunidad permanecía intacta, mientras que la mía había sido destrozada por un pariente de sangre. Mantuve mi postura defensiva, escuchando cualquier sonido de regreso, mientras procesaba lo que esta noche significaba para mi futuro. La casa que Carmen y yo habíamos construido juntos ya no era el santuario que habíamos pretendido. Se había convertido en un objetivo marcado por la codicia y la desesperación de nuestro propio hijo. Luces rojas y azules, estroboscópicas, cruzaron mi patio delantero exactamente a las 3:15 de la madrugada, 20 minutos después de mi llamada de emergencia. 2 patrullas y un sedán sin marcas se detuvieron en la acera con eficiencia profesional. Oficiales emergiendo con linternas y precaución practicada. Dejé la escopeta a un lado de manera segura. Desactivé todos los seguros y abrí la puerta principal para encontrarme con la detective Ramírez, una mujer compacta de unos 40 años, cuyos ojos agudos evaluaron inmediatamente tanto el daño de la puerta como mi actitud compuesta. Señor Myers, soy la detective Ramírez. ¿Está herido? Necesita atención médica. Sin lesiones, detective. Nunca lograron entrar. Hice un gesto hacia el mecanismo de la cerradura y el marco de la puerta forzado. 3 hombres con herramientas profesionales, pero se retiraron cuando anuncié que estaba armado. El oficial Lee, un hombre más joven con porte militar, se arrodilló para examinar las marcas de herramientas mientras su compañero fotografiaba el daño desde múltiples ángulos. Su enfoque metódico sugería que esta no era su primera investigación de robo residencial. ¿Puede describir a estos intrusos, señor? Ropa oscura, enfoque organizado. Llegaron en una camioneta sin matrículas visibles. Elegí mis palabras cuidadosamente, proporcionando información precisa mientras evitaba especulaciones sobre conexiones familiares. ¿Los escuchó hablar entre ellos? Dudé, sopesando la lealtad familiar contra el deber cívico. Alguna conversación durante su retirada. Una voz parecía familiar, pero en la oscuridad y el estrés es difícil estar completamente seguro. La detective Ramírez tomó notas en una libreta encuadernada en cuero. ¿Familiar cómo? ¿Como un vecino, compañero de trabajo, de su rutina diaria? Posiblemente. La mentira sabía amarga, pero acusar a mi propio hijo sin pruebas absolutas se sentía como cruzar una línea que no podía desandar. El sonido viaja extrañamente por la noche. El oficial Lee completó su examen exterior. Luego se movió al patio trasero con una potente linterna. «Detective, tenemos impresiones claras de neumáticos en la entrada y huellas alrededor de los cimientos. Parece que revisaron múltiples puntos de entrada antes de decidirse por la puerta principal. ¿Evaluación profesional o hora de aficionados? Un poco de ambos. Buena planificación, herramientas decentes, pero se asustaron fácilmente cuando se enfrentaron a la resistencia». La detective Ramírez asintió, todavía tomando notas. «Señor Myers, ¿alguna idea de por qué alguien atacaría su casa específicamente? Electrónica costosa, joyas, efectivo guardado en el lugar». Consideré mencionar el reciente interés inmobiliario, pero decidí que esa información podría conducir a preguntas incómodas sobre las finanzas familiares. Nada obvio. Artículos domésticos estándar, sin objetos de valor significativos. ¿Alguna disputa reciente con vecinos, contratistas, trabajadores de servicios? ¿Alguien que pueda saber su rutina diaria o cuándo está típicamente en casa? La pregunta golpeó más cerca de la verdad de lo que ella se daba cuenta. Sin problemas con los vecinos. Me mantengo reservado, en su mayoría.
El oficial Lee regresó de su revisión perimetral, sin signos de que intentaran entrar por otro lado. La puerta principal fue definitivamente su objetivo, probablemente explorada con anticipación. ¿Cámaras de seguridad en el área? Investigaremos en el vecindario, pero la mayoría de los sistemas residenciales no cubren muy bien la calle. La detective Ramírez cerró su libreta. Señor Myers, archivaremos esto como intento de robo con disuasión de armas. Desafortunadamente, sin descripciones claras de los sospechosos o matrículas, nuestras opciones de investigación son limitadas. Asentí, entendiendo la realidad de los recursos policiales y las prioridades de los casos. Agradezco su rápida respuesta. El efecto disuasorio funcionó, como estaba previsto. Manejó bien la situación. Propiedad legal de armas de fuego. Posicionamiento defensivo adecuado. Advertencias claras antes de cualquier escalada. Me entregó una tarjeta de visita. Número de caso 2025, fila 3847. Llame si recuerda algún detalle adicional o si nota actividad sospechosa. Después de que terminaron de fotografiar la evidencia y recopilar sus informes, los oficiales partieron con cortesía profesional y expectativas realistas. El caso sería archivado, investigado superficialmente y eventualmente cerrado sin resolución. Me quedé solo en mi vestíbulo, de nuevo, inspeccionando el marco de la puerta dañado que necesitaría reparación profesional. El costo era manejable, pero el simbolismo era devastador. Mi propio hijo había tratado literalmente de derribar las barreras que yo había construido para proteger la seguridad familiar. El amanecer todavía estaba a horas de distancia, dejándome con tiempo para procesar lo que esta noche significaba para cada día futuro, en la casa que Carmen y yo habíamos llamado hogar. 3 meses después, me senté en la terraza de mi nuevo condominio en una ciudad del desierto, viendo salir el sol sobre las montañas. El calor ya había comenzado su asalto diario a las 6:30 de la mañana, pero prefería la claridad dura a los engañosos cambios estacionales del norte. Los documentos legales extendidos sobre mi mesa de patio contaban la historia completa de mi transformación. Valeria Torres había acertado sobre la demanda del mercado. Las ofertas competitivas habían llevado el precio final de venta de mi casa a $650,000. $50,000 más que su estimación original. Daniel nunca sabría que recibí más de lo esperado. Probablemente había pasado meses calculando cómo acceder a esos 600,000 originales, nunca imaginando que su padre había desaparecido completamente del norte con recursos adicionales y cero información de reenvío. El archivo del caso de la detective Ramírez había permanecido oficialmente abierto, pero prácticamente inactivo. Sin sospechosos identificados, sin evidencia adicional descubierta, sin resolución probable. El intento de robo se había convertido en otro crimen contra la propiedad sin resolver en las estadísticas, exactamente como yo había esperado cuando la lealtad familiar impidió la cooperación completa. Mi nueva dirección no existía en ninguna base de datos que conectara con mi vida anterior, sin número de teléfono, sin servicio de reenvío de correo, sin presencia en redes sociales que pudiera permitir un descubrimiento accidental. Había cortado toda conexión posible con las personas que habían traicionado 40 años de sacrificio paternal. La eficiencia moderna del condominio contrastaba marcadamente con los recuerdos acumulados de la calle Robles. Sin fotografías familiares abarrotando superficies, sin el joyero de Carmen ocupando la cómoda, sin marcas de altura cicatrizando los marcos de las puertas. Todo aquí servía a la función en lugar del sentimiento. Sin embargo, la presencia de Carmen permanecía fuerte en mi rutina diaria. Había traído su taza de café favorita, la que había usado cada mañana durante 20 años. Hablar con su memoria se había vuelto más fácil en este espacio neutral, lejos de las habitaciones perseguidas tanto por el amor como por la decepción. La justicia no siempre llega de la manera que esperas, Carmen, dije en voz alta, dirigiéndome al paisaje montañoso que ella nunca había visto. Pero llega eventualmente. La fotografía escolar de Sofía estaba en la encimera de mi cocina.
la única imagen familiar que había conservado durante mi mudanza. La sonrisa de mi nieta me recordaba que existían personas inocentes dentro de dinámicas familiares complicadas, incluso cuando sus padres habían elegido la codicia sobre la gratitud. Había establecido una cuenta de ahorros a su nombre en un banco local, contribuyendo cantidades mensuales que se acumularían significativamente para su cumpleaños número 18. Ella nunca sabría que su abuelo había provisto para su educación universitaria, pero el dinero estaría esperando cuando más lo necesitara. Daniel probablemente había notado mi desaparición para ahora. Llamadas telefónicas fallidas, correo devuelto, casa vacía eventualmente vendida por agentes inmobiliarios a los que no podía contactar. Su otro método había logrado exactamente lo contrario de su efecto previsto. El calor del desierto se intensificó a medida que avanzaba la mañana, recordándome que este paisaje duro recompensaba la adaptación cuidadosa, mientras castigaba a los no preparados. Yo había pasado 65 años aprendiendo esas lecciones en el entorno industrial del norte, y se traducían perfectamente a los desafíos naturales de aquí. Para el mediodía, estaría adentro con aire acondicionado y rutinas de tarde que me pertenecían enteramente a mí. Sin obligaciones familiares, sin intentos de manipulación, sin amenazas disfrazadas de preocupación por mi bienestar. El ave fénix de la leyenda se levantó de las cenizas de la destrucción, transformado por el fuego en algo más fuerte y más hermoso que su forma original. Mi propia resurrección había requerido dejar atrás todo lo familiar, pero la libertad valía cada sacrificio. Si les gustó esta historia, por favor denle me gusta a este video, suscríbanse al canal y compartan sus impresiones de esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, hagan clic en el cuadro de la izquierda. Gracias por ver.